buenas noches. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Venezuela vive hoy una jornada decisiva, una jornada sin duda histórica que define el rumbo de este país sudamericano. El presidente venezolano Nicolás Maduro se juega este domingo una carta decisiva para seguir gobernando: la integración de una asamblea constituyente que considera un suprapoder. Sus adversarios la ven como la consumación de una dictadura. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática asegura que Maduro estaba obligado legalmente a someter a referendo su convocatoria a la constituyente, en el cual afirman que no hubiera logrado los votos necesarios para ello. Esta constituyente se da bajo un clima de tensión con protestas multitudinarias. Saludo a nuestros panelistas esta noche en la mesa. Ivonne Melgar, periodista y columnista del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín. Buenas noches a la mesa. También saludo a José Rubinstein, que es colaborador de Excelsior. Pepe, qué gusto. El gusto es mío, qué gusto saludarlos a todos ustedes. También saludo al académico Alejandro Mota, profesor de la Universidad Panamericana. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y también saludo al investigador de la UNAM, Adalberto Santana. Adalberto, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Comenzando pues con las damas, mi querida Ivonne, ¿qué le depara este día a Venezuela? ¿Qué has observado? Hemos tenido pues regular información. Yo creo que ha sido difícil ir sacando lo más sustancioso de una jornada que fue precedida por un paro de 48 horas, por una serie de manifestaciones hace meses y hoy un día crucial sin duda. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos poner sobre la mesa? Lamentablemente, Martín, como periodista y como defensora de las libertades democráticas, me duele no tener información de primera mano. Eso es lo que yo subrayaría. Nos negaron la visa a Grupo Imagen. Íbamos a tener a una colega y a un equipo de profesionales cubriendo lo que era esta jornada y nos la negaron en la Embajada de Venezuela en México. Y de entrada eso, para mí, como defensora de la libertad de prensa y de información, me parece que ya está sesgando la posibilidad de acceder a información relevante. Mi impresión, porque pues carezco de datos que puedan documentar el asunto, es que hay un marcador de 0-0, diría yo. Se inhibió la participación en las manifestaciones porque la advertencia de Nicolás Maduro de 5 años de cárcel a quien saliera a la calle, que también me parece indefendible que exista una amenaza de este tamaño, pues sí disminuyó la participación en las calles, al parecer, la inhibió. Y por otro lado, se dice que fue muy baja la participación, pero no tenemos los datos en concreto. Y mi percepción como mexicana, que eso me dolió mucho el jueves pasado, es que nuestra postura gubernamental, que había yo aplaudido por el canciller Luis Videgaray en reclamar defensa de la democracia en Venezuela, desde mi punto de vista, Martín, se polarizó, se fue al extremo. Y la postura de alinearse a la posición estadounidense no nos ayuda para convertirnos en un país mediador de una realidad donde lo que estamos observando es la polarización, un lenguaje viejo, un lenguaje trasnochado, que no asume que cayó el muro, que dice que hay enemigos del pueblo y al mismo tiempo una oposición pues entre la espada y la pared que también de alguna manera está siendo utilizada, hay que decirlo, por la política internacional. Fuerte, ¿no? Es una oposición dura, la presencia del principal líder que ahora está en arraigo domiciliario. Pero contamina desde mi punto de vista, Martín, y con esto cierro, la postura de Estados Unidos y la forma en que se sumó México de que habrá, pues, de alguna manera, pues,
castigo económico y una vigilancia, un intervencionismo que yo me permito señalar que no debería ser la opción para encontrar el diálogo, solamente polariza más a las partes. Pepe, un primer esbozo. ¿Cómo te asomas a Venezuela? Un primer esbozo. Me duele el pueblo. Podemos hablar a favor de Maduro, podemos hablar a favor de la oposición. Me duelen los venezolanos. Hace 2 semanas hubo elecciones para aprobar si se llevaba a cabo la de hoy, a favor de la constituyente. 7,5 millones de gentes dijeron que no están a favor, de un padrón de 19,8 millones de gentes. Hoy parece ser que votó en realidad 1,300,000, pero van a encontrar la manera de que el voto de hoy sea superior a los 7,5 millones, por lo que probablemente digan que votaron 8,5 millones a favor. Pensemos que son 8 millones a favor, pero pensemos también que son 7,5 en contra. Pensemos que los anaqueles están vacíos, pensemos que los hospitales no tienen elementos para poder atender a la gente, no hay medicinas, pensemos que la gente está desesperada, pensemos que la gente tiene que levantarse en las madrugadas y hacer cola de 4 horas para ver qué consiguen para comer. Pensemos que no hay una actividad cotidiana, pensemos que la gente en la calle corre peligro, que no pueden salir a hacer una vida normal. Pensemos que no es un país viable en este momento. Pensemos que es una confrontación que nos está llevando a una probable guerra civil. Pensemos en los 113 o 114 muertos que han habido. Pensemos en el joven violinista que lo único que hacía a los 23 años era acompañar con su violín a las marchas opositoras y que ahora está sometido a un trato de... Lo han dejado hinchado, lo han golpeado. Realmente es una situación de dificultad. No sé quién se adjudica que el pueblo está conmigo. Probablemente algunos del pueblo estén contigo, pero esa propiedad que tiene de decir es que el pueblo son muchos y la mitad cuando menos están en contra. Ahora, ¿no se abre una ventana de, no sé, de luz o de un pequeño rayo ahí mañanero en la situación venezolana que narras, Pepe? Adalberto, cuando se habla o el presidente Maduro dice: tengo una crisis, reconoce que hay una crisis económica, reconoce que hay una situación social compleja y dice: la solución para salir de esta situación conflictiva que vive Venezuela es hacer una nueva constitución. Y de ahí sus argumentos, ¿no? Él dice: la constitución o lo que pretendemos hacer con la Asamblea Nacional Constituyente son 3 cosas: paz, que no la tenemos; mejorar las condiciones económicas, y él llama a una economía pospetróleo, tengo entendido, y después habla del tema social. Dice: y entonces, para unificar a la sociedad que está polarizada, como decía Sibón, él argumenta, su argumento es: vamos a hacer una nueva constitución. Obvio que la oposición dice: no, esa es una trampa que tú nos quieres poner. Obvio. O sea, tu Asamblea Nacional Constituyente es para perpetuarte tú en el poder e incluso echar abajo lo que ya había hecho Hugo Chávez en Venezuela. Y la oposición eso es lo que dice incluso, ¿no? Que de lo que trata Maduro es borrar todo el legado del chavismo y entonces él, ahora sí, institucionalizar su forma de gobierno y su propia estrategia política en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay que ser menos sesgados en las informaciones que tenemos y no nos impide ver objetivamente el fenómeno político que ocurre. Y hay que entender que sí, en efecto, y lo reconoce la oposición, lo reconoce el gobierno, hay una crisis política. Y está bien, es una crisis política. Si lo vemos cuantitativamente, ha habido 113 muertos hasta el día de hoy. Algunos asesinados por la oposición, otros producto de la represión de un Estado sobre los opositores. Esa es una realidad objetiva. En México hay más de 200,000 muertos en 10 años de guerra. Hay una comparación muy distante, dijéramos, ¿no? Es una situación distinta, pero en nuestros países de América Latina la violencia ha sido una constante. Afortunadamente, yo creo que en el caso de Venezuela no hay una guerra, hay una desestabilización política, hay una fuerte crisis económica
En estos años y en estos meses, Venezuela ha perdido 21.000 millones de dólares producto de esa desestabilización política que ha afectado al conjunto de la población. Hay un enfrentamiento entre dos grandes bloques, unos que son la mayoría hasta este momento, porque el que ganó la presidencia fue el presidente Maduro con la mayoría de votos, y la minoría fue de la oposición, que no han llegado a una resolución. Los de la oposición tienen la mayoría de la Asamblea, pero no tienen toda la Asamblea. Hay un Tribunal Supremo Electoral, que es el que ratifica ese proceso electoral. Se va a constituir una Asamblea Nacional Constituyente y vamos a ver el resultado. ¿A qué puede uno apelar? Bueno, a resultados oficiales. Las formas del procedimiento para votar en Venezuela son muy superiores a varios países de América Latina en términos de la credibilidad, en los términos de cómo votar. Zona electrónica por huellas dactilares, por ejemplo. Si concurre masivamente la mayoría de la población, pues vamos a ver el resultado. Si la mayoría de la gente no acude, pues también va a ser un resultado. Entonces tenemos que ser objetiva. Lo que sí yo creo que lo más conveniente para cualquier país de nuestra América es que no haya una guerra, que haya un proceso de pacificación. Eso es lo mejor. Y yo creo que si el presidente Maduro y la oposición llegaran a un acuerdo, pues negociarían un espacio para darle una solución al pueblo venezolano. Bien, ¿habría espacios de negociación, Alejandro? Bueno, es un poco a veces, ya cuando uno habla de último, voy a intentar recoger algunas apreciaciones. Creo que efectivamente, concuerdo contigo en la introducción, la Asamblea Nacional Constituyente, esta medida totalmente de huida hacia adelante por parte del gobierno y del presidente Nicolás Maduro, sumergido en una crisis política, económica y social, efectivamente es una forma de legalizar una dictadura. Y yo diría más legalizar un secuestro político. O sea, Venezuela hoy está secuestrada políticamente por, además, funcionarios del gobierno que están acusados de narcotráfico. Y eso es un punto también muy importante que hay que resaltar. Es decir, esto no es una pelea entre un gobierno y una oposición, y ahí tomo alguna idea del doctor, y tú también hablabas de que hay una polarización. Había una polarización en Venezuela en el 2013 y en el 2014, hasta el 2014. A partir de Maduro no hay una polarización. Lo que hay es el 10%, 15% de una, que evidentemente no hay que desdeñarlo ni subestimarlo, de la población que apoya al gobierno, y la inmensa mayoría de los venezolanos que votaron, 14 millones de venezolanos en el 2015 por una Asamblea Nacional. Cuando hay polarización, cuando hablemos de polarización, es cuando hay un 50 y 50. No es el caso de Venezuela. Aquí lo que hay es un pueblo, 85, 90%, y hoy se va a demostrar en la noche, hay un pueblo que está total y absolutamente decidido a conquistar su libertad. Y la quiere conquistar a partir de enfrentarse con un gobierno que es totalmente opresor. Tú me preguntabas ahora por el tema de la negociación. Creo que la apreciación del doctor, no estoy de acuerdo, o mejor dicho, estoy de acuerdo siempre y cuando se hable de esquemas democráticos. Está demostrado, y se demostró en noviembre del año pasado, que el gobierno utilizó el diálogo político, y además la oposición cedió por buena fe de una iniciativa incluso donde el Vaticano estaba participando. El gobierno llegó al extremo, como lo ha hecho además el régimen cubano durante más de 50 años, de burlarse del propio Papa Francisco. Utilizó el método del diálogo en el mes de noviembre para ganar tiempo, para oxigenarse. Con toda la buena fe y con toda la buena iniciativa de parte de la oposición, asumen y van a ese diálogo, y ocurre lo que ocurre. Es decir, se corta de tajo un referéndum revocatorio que se le quitó a los venezolanos, se secuestra la voluntad de 14 millones de personas, cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, y ahí es cuando empieza todo. Y claro, el lazo, digamos, ¿quién lo pone? El presidente Maduro, llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, que tendría sentido en un país normal, que tendría sentido en un país, además, si tiene mayoría, de alguna manera, apoyo popular. Pero en un país con un enfrentamiento de la mayoría de la gente en contra de un gobierno que clama por libertad, hablar de una Asamblea Nacional Constituyente no solamente es una huida hacia adelante, como decía al principio, sino que es no reconocer lo que está pidiendo la gente, que es un cambio político en Venezuela, y que de una vez por todas se pongan los mecanismos para una elección libre, para elegir nuevos gobernantes, y que Venezuela finalmente pueda salir de esta etapa oscura de su historia republicana.
Ivonne, ¿realmente tú sí coincides con Alejandro en el sentido de que más que una polarización es una mayoría que está reprimida por una minoría que es la que hoy tiene el control político en Venezuela? Concedo en el término de lo que nos señala Alejandro Mota del crecimiento de la oposición. Me parece que eso ha sido evidente a nivel internacional, el clamor me llama mucho la atención. Los jóvenes que están en las calles son de la edad de mis hijos. Es heroico. Y cuando yo observo a los jóvenes mexicanos y los comparo con estos que andan en la calle, dices, si salen es porque ya la asfixia es insoportable. Pero sí, concedo en este aspecto que no podemos decir que hay una mitad y mitad, pero sí reivindicaría mi término de polarización en términos de que hay, desde mi punto de vista, Martín, un discurso golpista en la oposición, que no quisiera reconocer también, digo, suena exagerado el término cuando obviamente los militares están ahí metidos con Maduro apoyándolo y hay fuerza y represión. Hay represión, eso no lo podemos negar, pero yo creo que ha faltado política y el discurso obviamente reactivo ante la opresión de un sector opositor ha sido más de descarrilar al gobierno, de desmontar todo el legado bolivariano que, según lo que también podemos observar, tiene bases sociales. Tiene bases sociales, tiene un sector que lo reconoce, tiene una clase, si quieres, clientelar, pero finalmente hay un entramado institucional que le ha ayudado al gobierno a sobrevivir. Pero el otro punto que también me parece clave, y no voy a defender que en México estamos puros, asumo que son males regionales, pero el otro punto que sí retomo y que sí me parece gravísimo, que lo señalaba Alejandro Mota, es el de la narcopolítica. La padecemos en México, pero observo que también la está padeciendo Venezuela. Creo que las denuncias del expresidente Andrés Pastrana, particularmente del eje que hay desde Venezuela ligándose con Colombia y con el cartel de Sinaloa en México, es un eje que debe preocuparnos a todos y que sin duda existe, porque yo he platicado con cabilderos de altas empresas transnacionales y te dicen que si hay un sector corrupto en América Latina es el de los militares de Venezuela que están sosteniendo a Nicolás Maduro. Bien, vamos a ir a una pausa, si les parece, y regresamos. Me interesa escuchar también la posición de Adalberto desde el punto de vista de lo que señalaba Alejandro Mota en relación con si hay sesgos, no hay sesgos, qué tanto hay una asfixia de la que hablaba Ivonne. No se vaya, aquí vamos a retomarlo en unos instantes. Ya estamos de vuelta entre líneas y antes de ir a la pausa, platicábamos del argumento que ponía sobre la mesa el profesor Adalberto, catedrático Adalberto Santana, catedrático de la UNAM, en el sentido de que hay que ver todo dentro de un aspecto global ante la realidad que nos ofrece Venezuela. A veces nos vamos con información sesgada, a veces se polariza, ahí sí. Yo noto una polarización informativa, pues porque la situación es muy compleja y no aguanta juicios tan sencillos como el lanzar una crítica al viento sin ningún sustento. En esa materia, Pepe Rubinstein, hoy vemos en la realidad venezolana una serie de lineamientos electorales que para la oposición es perpetuarse Nicolás Maduro en el poder, pero para el gobierno, la élite política de Venezuela, significaría el hecho de dar oportunidad a un cambio en la estructura política, más no en el camino que Venezuela ha escogido a través de la cúpula gubernamental que encabeza Maduro, apoyado, como decía Ivonne, por los miembros del ejército venezolano. Pero en este sentido, ¿no habría la posibilidad de que en este proceso, donde incluso se van a elegir para la Asamblea Nacional Constituyente de varios sectores de la población, va a haber campesinos, comunidades indígenas, territoriales, grupos académicos, o sea, están abriendo la elección a todos los sectores de Venezuela?
Se saltaron el referéndum, están haciendo una elección a modo desde el punto de vista desde que en 1999, con el nuevo régimen, llegó Chávez con una nueva constitución bolivariana, que es la que muestra a diario el señor Maduro, que la trae en una miniatura. Están siguiendo la Constitución. Esa es la Constitución que pretenden cambiar ahora con nuevos redactores, entre los cuales se encuentra la esposa del señor Maduro. O sea, Delcy Rodríguez, la ex canciller, está dentro de este grupo. Yo no puedo creer que se vaya a seguir con la Constitución anterior haciendo una Constitución nueva a modo. Tienen que elegir gobernadores en diciembre de este año. Posiblemente no se haga. Tienen que elegir presidente de la República el próximo año. Posiblemente tampoco se haga. Esto suena a una perpetuidad del actual régimen. No huele bien, no está bien. Además, la oposición que él tiene a la Constitución actual, pues es la Constitución de Chávez. Entonces, cuando me preguntas si esto puede llevar a algo positivo, pues simplemente quienes van a formar parte de la nueva redacción, esos 545 nuevos redactores constituyentes, bueno, pues ellos van a hacer algo que favorezca al régimen. Es como vas a comer a la carta. Vas a pedir, diseñado. Ya está diseñado, ya está hecho y lo lamento porque esta es una crónica de un desastre anunciado. No es que están siguiendo las pautas de algo que están haciendo. Nos están diciendo ahorita que alargaron el plazo para la votación por 1 hora más el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Primero, que todo es tan improvisado que no están respetando las pautas normales, no están cumpliendo con lo establecido. Como se dieron cuenta que no alcanzaron el número suficiente de votos, están votando aquellos que ya votaron. O sea, van a ver la manera de aumentar en las urnas el número de votos. No huele bien, no suena bien y no está bien. Y la oposición, créeme, la oposición llegó un momento, porque es una oposición de gente que eran como nosotros, era gente que cumplía con su trabajo y con su familia, han dejado todo, ya están en un nivel en el que no se van a regresar a sus casas a ver qué sucede. Ellos ya son actores, ya no son testigos. No va a seguir esto, si sigue Maduro con el voy derecho y no me quito, difícilmente vamos a encontrar un punto, como decía muy atinadamente el doctor Santana, en el sentido de que se sienten, dialoguen. Creo que ese tiempo de sentarse a dialogar los mismos interlocutores, lamentablemente, ya pasó. Doctor Santana, ¿esto es digamos, un barniz de democracia dentro de toda este sistema, este régimen venezolano? Sí, yo diría que habría que ser más objetivos para tratar de ver lo que el fenómeno, o por lo menos lo que yo intento hacer mi lectura. Y esto hay que ubicarlo en un contexto no tan solo local de Venezuela, sino en un contexto latinoamericano, incluso mundial, de lo que está ocurriendo. ¿Qué representa el gobierno de Venezuela? Pues a un sector de la izquierda latinoamericana, que se dice socialista, pero en Venezuela no hay el socialismo. Hay un modelo de desarrollo capitalista fundamentalmente apoyado por el Estado. Y hay en América Latina otro sistema capitalista en el plano neoliberal. Hoy en día esas dos fuerzas se están enfrentando a nivel regional. Tenemos al gobierno de Venezuela, al gobierno del expresidente Correa en el Ecuador, al de Bolivia, al de Nicaragua, al de El Salvador, estuvo el de Lula en el Brasil con Dilma Rousseff, que sufrió un golpe de Estado, estuvo el de Kirchner. Entonces ha habido el de República Dominicana también, en todo este sector de las llamadas izquierdas. Y del otro lado, porque esa es la realidad, hay sectores más en la línea de este capitalismo llamado de corte neoliberal y que apuestan por otra fórmula distinta. En términos generales, esto se ha dado a nivel macro. Lo que ocurre, creo, en este momento, que Venezuela es el epicentro de este conflicto político entre un proyecto y el otro. En ninguno hay socialismo. Hay
distintas formas de capitalismo. Y claro, a los intereses de estos grupos sociales, pues se representan, yo creo, hasta las últimas elecciones que ha habido en Venezuela, la mayoría ha optado por el chavismo. Ha ido creciendo la oposición, pero no el número suficiente de derrotar al chavismo. Es decir, el chavismo tiene una base social y se tiene que reconocer. Si vemos el discurso de la oposición, siempre hablan nosotros, el pueblo, etcétera, etcétera. No reconocen al otro. A lo mejor también del bloque chavista tampoco reconocen al otro. Entonces, el diálogo es muy difícil que se dé. Tiene que llegarse a una maduración. Ha habido en América Latina otros conflictos y ha habido mediaciones, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, y la posición, por ejemplo, del gobierno mexicano y de Venezuela en su momento, pues era de mediación y se resolvía, pero funcionaban como árbitros. Pero decía Ivonne, hoy el gobierno mexicano se inclinó hacia la postura de Trump, y entonces ya no puede ser árbitro, ya no puede mediar en un conflicto regional, ¿no? Porque tomó partido por los sectores opositores, por los sectores de la derecha radical, no por una mediación política para buscar las partes. Por eso es difícil encontrarle una solución al problema. Yo creo que sí la hay. El Papa Francisco ha sido uno de los actores todavía interesado en esta solución. Afortunadamente, yo pienso, ha habido muertos en Venezuela, sí los hay, pero todavía no hay ninguna guerra. El ejército, pues, tiene las funciones de un ejército en cualquier país, garantizar la seguridad y la autoridad del Estado. Eso es su principio por el que funciona. No ha llegado a esta situación, pues tenemos que evitar que se llegue a una situación de un conflicto militar como hubo en El Salvador, un conflicto militar como hubo en Nicaragua o como lo hubo en Guatemala, que sí generó una gran derrama de personas víctimas de un conflicto de esa naturaleza. Creo que se está muy a tiempo de solucionar ese problema si somos objetivos. Y en mi caso, como mexicano, pues yo sí apelaría a que el gobierno mexicano corrija su postura política y se convierta en una mediación de pacificación y no estar por una parte nada más. Bueno, yo quisiera dos apreciaciones con respecto a lo que dice el doctor. En primer lugar, la única negociación posible en Venezuela es hoy. O sea, posible hoy es para ver de qué manera se va el gobierno. Es la única negociación posible. De otro lado, es decir, en otro caso, negociación para que permanezcan hasta el 2019, para poner un disfraz democrático a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no tiene ningún sentido. Si la negociación va en los términos de ver de qué manera te vas, salvoconducto, perdón o como lo queramos ver, me parece que cobra sentido la negociación. Y el segundo punto, hablando de objetividad, pues me parece un despropósito académico, doctor, porque usted compara países, es decir, usted está metiendo en un bloque el capitalismo de Estado venezolano, que para mí sí es socialismo, porque el resultado del socialismo es justamente lo que pasa en Venezuela, porque es lo que pasa en Cuba, o lo que ha pasado en Cuba durante 55 años, y usted está comparando dos modelos, o mejor dicho, está metiendo en el mismo saco países que tienen modelos totalmente distintos. Bolivia, por ejemplo, tiene un capitalismo, es decir, está totalmente abierto a la apertura, valga la redundancia, a la apertura económica. Lo mismo ocurre con Nicaragua, que el señor Daniel Ortega lo que ha hecho es pactar con los empresarios, es decir, no tiene ninguna comparación, es decir, ni podemos comparar o buscar semejanzas tan profundas entre Venezuela y el resto de los países, mucho menos de México, evidentemente. Entonces, lo que ocurre en Venezuela es inédito, no hay país con el nivel de inflación que existe en Venezuela, 700%, además que es una inflación que el gobierno no la va a hacer pública porque no le conviene, una contracción que el Fondo Monetario Internacional está calculando para finales de este año del 10%, es el país que menos crece, o mejor dicho, que más decrece, que más decrece en el mundo, es el país con la inflación más alta del mundo. Entonces, si uno ve, no sé si usted ha leído, doctor, la economía de Bolivia, los dígitos que tiene Nicaragua, Ecuador, ni hablar, que están metidos en el ALBA, que solamente de la boca para afuera están apoyando el régimen, el gobierno bolivariano, solamente de la boca para afuera. Si usted ve y usted estudia un poco los dígitos y los récords de esos países, va a ver que no tiene absolutamente nada que ver. Venezuela es un caso aislado, distinto totalmente a todo el panorama latinoamericano.
Doctor Santana, ¿algo que quiera usted Bueno, aportar? sí, no hay que exaltarse ahí. No, está bien, conflicto, le O sea, aviso que no estoy tratemos de molesto, ser, yo digo, tratemos de ser objetivos. Yo lo invito a lo Yo mismo. reconocí exactamente que en Venezuela hay una crisis, 21.000 millones de dólares perdidos en este año, pues afecta a un país, ¿cómo no va a afectar? Estamos reconociendo, permítame, si me deja hablar, hay una fuerte crisis económica en Venezuela, sin lugar a dudas, pero también si lo vemos históricamente, en Nicaragua, cuando hubo el mayor crisis del conflicto, pues también los mercados estaban desabastecidos. Cuba lleva 50 años de bloqueo, no se diga que vive fuertemente. Mejoró con la llegada de El mejor argumento para Obama, no, y de Obama. el mejor argumento para perpetuarse más de 50 años el bloqueo. Una cosa fue que cayó el bloque socialista y vio una fuerte crisis en Cuba, que después logró levantarse y con Obama mejoró. O llega Trump, puede ser otro volcán muy fuerte. Sí. También Trump ya ha estado en contra del gobierno de Venezuela. Hay factores externos que están incidiendo. Doctor, y se puede, me permite han acabar. tenido 18 años para cambiar el modelo. Esperemos 18 un tantito, años. Alejandro. A ver, doctor. 18 años. O sea, no le echemos la culpa al barril del petróleo, a la pérdida económica. 18 años para diversificar la economía. A ver, Alejandro, que continúe, permite doctor acabar. Santana. Yo le permito, claro. Tú no me interrumpas. Aquí nadie nos interrumpimos. Es un Adelante, diálogo. doctor, por favor. Entre universitarios debe haber diálogo, no debe haber imposiciones. Yo estoy dialogando. ¿No? Bien, entonces hay una fuerte crisis en Venezuela. ¿Cómo salir de la crisis? Ese es el asunto. El sector chavista tiene una propuesta, el sector de la oposición tiene otra propuesta. Tienen que llegar a unas partes, a una conciliación de partes y ver los intereses de ambos. Pero en eso, si no pueden hablar entre ellos, ahí es donde el espíritu latinoamericano tiene que reinar, tiene que haber una mediación. Claro. Históricamente los conflictos en la región se resuelven con la mediación. En nuestro caso, desgraciadamente, el gobierno de México está incapacitado por ponerse en una de las partes. Tiene que estar al interior de las dos partes. Correcto. Para hacer una mediación. Yo creo que es lo que requiere en este momento Venezuela. Es que aquí vemos dos cuestiones. Una es la económica, que digo, ha habido cifras, Alejandro habla de unas cifras, usted, doctor Santana, ha dado otras. Pero donde siento que empieza la complicación siempre es en el tema de la política, de la forma de conducción de un régimen, si hay dictadura, si no hay dictadura, si hay democracia o si se disfraza la democracia. Y ahí es donde empezamos los problemas. La polarización, Martín. Mira, yo como periodista y como creyente de un periodismo para el entendimiento, diría que voy a retomar partes del doctor Adalberto Santana y del maestro Alejandro Mota. ¿En qué sentido? Creo que Adalberto Santana tiene razón. No nos debemos hacer cargo de la geopolítica. Y yo creo que una evidencia del conservadurismo y el retroceso que representa la era Donald Trump es justamente la postura que planteó en la víspera de esta coyuntura venezolana al establecer medidas económicas y una bota encima de Venezuela en general. Y me parece que México erró al sumarse a ese carril. Pero creo que tiene muchísima razón también el maestro Alejandro Mota en el sentido de que la economía que se ha establecido en Venezuela es una economía que inhibe la libertad. Yo soy creyente en lo personal de las libertades democráticas y esas no pueden darse sin libertad empresarial. Y eso lo reconoce Cuba, eso lo vive Bolivia, lo vive Ecuador. ¿Por qué han querido establecer un sistema de Estado que junto con la economía de Estado ha aplastado las libertades democráticas? Cuando no hay libertad empresarial, no hay libertades democráticas. Y ese es el drama de Venezuela desde mi punto de vista. A ver, Pepe. Perdón. Pepe Rubinstein. Cuando empiezan en 2007 a quitarle o a quedarse con la televisión venezolana, cuando los medios de expresión pierden libertad, cuando la información es retenida por el Estado, cuando a un señor Cisneros se le quita su televisión, pero además no se le indemniza, cuando se quitan empresas tan importantes como Gruma y no se le indemniza,
que a propósito el tribunal correspondiente internacional actualmente pide que se le indemnice con $500 millones, que no sé a qué hora ocurrirá eso. Cuando se van contra la Polar es algo equiparable a lo que puede ser Bimbo en México. Cuando se van contra la Polar, cuando la iniciativa privada la denostan, cuando le hacen sentir que la inflación es culpa de ellos y que ellos están guardando y reteniendo mercancías para subir precios, cuando viene la carestía, cuando se pelean, cuando algún país, algún representante de Latinoamérica se atreve a hacer alguna sugerencia de diálogo, porque sí las ha habido, doctor, sí ha habido invitación al diálogo, incluso el canciller Videgaray ha estado una y otra vez sugiriendo que por favor dialoguen. La postura que ocurrió el jueves es algo raro porque además, Ivonne, no se explicó muy bien si va contra los 13 que sancionó Estados Unidos o se va a expandir contra otros y en qué sentido. Pero México sí ha invitado al diálogo, sí se ha querido el diálogo. Pero ¿cómo puedes dialogar con alguien que denosta? Cuando tú te atreves a decirle, oiga, yo le pido diálogo, te responden que eres vasallo del imperio. O sea, hay un epíteto contra cada quien que se atreve a dar una sugerencia. Entonces no hay la invitación propia al diálogo. Lo que sí es cierto es que a partir de mañana la postura de Estados Unidos va a ser distinta. Simplemente porque no va, ya advirtió. Y estás hablando con un gallo que no nada más advierte, le gusta. Y no se va a parar. Vamos a hacer una nueva pausa, el tema da para mucho, vamos a regresar, Alejandro Mota tiene algunas observaciones también de lo dicho por el doctor Santana, no se vaya, estamos entre líneas y volvemos en un instante. Bien, el tema está muy caliente porque la situación no es nada más la de este domingo en Venezuela, es una serie de hechos que se vinieron concatenando uno tras otro y bueno, deriva en el día de hoy, que es un día importante sin duda, no solo para Venezuela, sino para toda la América Latina en general. Y antes de ir a la pausa, estábamos ahora sí que con un debate interesante en cuanto a ¿qué es la economía? ¿Qué es la política? ¿Cómo están incidiendo estos dos factores en Venezuela? Y sobre todo, Alejandro, las consideraciones que ha hecho el doctor Santana en cuanto a que se decida entre los diferentes sectores que difieren hoy en Venezuela, cómo resolver la situación, sobre todo económica, por la que atraviesa Venezuela. Pero esto tiene un gran ingrediente, doctor Santana, en materia política, ¿no, Alejandro? Quisiera retomar unos segundos el tema internacional, ya que el doctor quiso llevarnos hacia allá. Pero claro, lo internacional necesita coherencia, necesita ser coherente. Es decir, Venezuela todavía le vende más de 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos, al gran enemigo, al gran imperialista. Entonces, Venezuela hoy está totalmente aislada internacionalmente. Y es la verdad. Es decir, más allá de lo que haya ocurrido en la OEA, que da para otro programa, pero el aislamiento de Venezuela con respecto a lo internacional, Venezuela está endeudada con China, la relación con Rusia honestamente tambalea, entonces no tiene más opción que seguir vendiéndola al principal socio, aunque sea una completa y absoluta contradicción política, porque al final es una contradicción. Entonces, si Venezuela, como dice el gobierno, está tan inmersa en el panorama internacional, si tiene tantos aliados, pues que mañana mismo deje de venderle petróleo a los Estados Unidos y le empieza a vender petróleo a China, le empieza a vender petróleo a Bielorrusia, le empieza a vender petróleo a sus hermanos del Caribe, que por cierto, los acuerdos no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, y con respecto a lo que decías tú, obviamente que se quiere una negociación, es decir, tienen que sentarse a hablar. Yo estoy de acuerdo que se tienen que sentar a hablar opositores y gobierno, y no solamente el gobierno y la oposición, se tiene que sentar la academia, se tiene que sentar la iglesia, se tienen que sentar los estudiantes, se tienen que sentar los empresarios. Es decir, Venezuela necesita urgentemente un acuerdo nacional, más allá del gobierno y la oposición. Dentro de ese acuerdo nacional, repito, como le decía en el corte anterior,
tienen que ponerse las pautas y tienen que fijarse las medidas para ver de qué forma se va a salir de este túnel. Yo creo que es el único, digamos, el único motivo coherente en la Venezuela de hoy, con la crisis que vive el venezolano de a pie con respecto a los problemas económicos, falta de medicamentos y falta de productos de la cesta básica. Es el único argumento que podría sostener la posibilidad de que haya un acuerdo nacional y una negociación política. Ivonne, tú decías, no coincides con la visión del doctor Rubinstein en el sentido de la posición de México, lo dicho por Videgaray, pero hay ahí un aspecto importante que destacaba el doctor Santana fuera del aire y que vale la pena ponerlo sobre la mesa en este momento, que es la situación política del país a menos de un año de proceso electoral, ¿no? De elecciones presidenciales en México. Por supuesto. Mira, yo creo, como el ex canciller Jorge Castañeda, que nuestra política de no intervención y que ya cada pueblo haga lo que quiera, ya está totalmente superada por la historia. Los derechos humanos son derechos planetarios y sobre ellos tenemos que defender lo que interna y globalmente existe. De manera que a mí me parece que el cambio de política del gobierno de Enrique Peña Nieto fue muy bueno, de asumirse como un actor que debía decir basta ya a la represión en Venezuela. Pero cuando se le ha ido subiendo el volumen, coincido con el doctor Adalberto Santana en el sentido de que hay un ingrediente de política interior y hay una pretensión de equiparar a todo el chavismo encarnado en su versión a Nicolás Maduro con lo que podríamos vivir con Andrés Manuel López Obrador, sin negar que hay un sector de las huestes de López Obrador que son históricamente anacrónicas y que han ido a la embajada y que ya las quemaron y las exhibieron y que son incapaces de entender esta polarización y de aportar para el diálogo. Creo que AMLO sí ha tenido el cuidado de no darle abono al gobierno mexicano o al PRI para que lo equiparen a Maduro con un hecho sencillo, que es el que yo ponía en la mesa y que coincido con Alejandro Mota: la reivindicación de la libertad de empresa. Lo que ha hecho López Obrador en los últimos meses es justamente establecer puentes con el empresariado mexicano y decir, me cae bien fulano, sutano, mengano, los admiro, los respeto, y yo, claro, y metió a Alfonso Romo justo para deslindarse. Entonces, creo que cuando la Cancillería le sube el volumen y se alinea a Estados Unidos, que esa es la parte que a mí me da urticaria, sí, realmente, pues está pretendiendo encarecerle a López Obrador y a la oposición que lo sigue el apoyo a Venezuela y como meter la polarización, pero yo creo que se equivocan, porque López Obrador es mucho más listo que el pobrecito de Nicolás Maduro que habla con pajaritos. Pepe. De alguna manera estás hablando de que se está obrando la ley del péndulo, de la no intervención sin duda, a toda la intervención. Sin duda. Pero bueno, Chávez 1999, Chávez 1998, a su manera, simpatizaba con la iniciativa privada. Cuando le hacían preguntas sobre su izquierda, él respondía que de ninguna manera venía a quitarle nada a nadie, que venía a darle a todos. Era la mano extendida. ¿Estaba en campaña? No estaba en campaña. Que cada quien es él y su circunstancia. Sí. En el momento que entra Chávez y la iniciativa privada comienza a frenar la inversión, cuando él comienza a ver que no hay de dónde, cuando él comienza a ver que recortan, que no llega inversión extranjera, bueno, yo soy la autoridad, entonces comienzo a imponer y comienzo a visitar y comienzo a amenazar y comienzo a transformar mi personalidad. El Chávez del 2000, el Chávez del 2002 no es el Chávez del 2007 que llegó a quitar empresas, que llegó a expropiar. Las circunstancias de Chávez lo fueron haciendo. Si tú tienes hoy un candidato en México que te ofrece y que te dice, pues quién sabe cómo sean sus circunstancias, pero si de julio a que puedan decidir a favor de un candidato de izquierda, a diciembre que tome posesión
el capital comienza a salir, se frenan las inversiones, el nuevo presidente va a tener que ser distinto al candidato que fue. Y esa sonrisa va a desaparecer y las circunstancias te van obligando a hacerte duro y a poner límites. Y yo creo que Chávez 2008, 2010, 2012, ya su figura ya se trastocó, máxime que fue cortejado por Rusia, por China, por Cuba, y el petróleo que ha dado a cambio ha sido un petróleo barato. Y si a China le manda 400,000 barriles diarios, es en pago a los préstamos tan fuertes que tienen con China. Es como le están pagando. Están endeudadísimos con China y con Rusia. Doctor Santana, dentro de toda esta parte política y económica, bueno, el querer y el hacer es distinto. El escenario que podemos plantear o que usted vería a partir de hoy con la información que tenemos hasta esta noche de lo que ha pasado hoy en Venezuela en la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué podemos augurar? Bueno, yo me gustaría aclarar unos detalles ahí. En el chavismo hay un sector empresarial, ¿eh? No es que sean en contra de todo, hay un sector empresarial. De hecho, en este proceso electoral hay un sector dedicado para los empresarios, para que se vote por los empresarios. En esta semana, en Venezuela, se entregaron las últimas 1.700.000 viviendas. ¿A quién benefició ese sector? Al Estado, porque no les pertenece. Al sector, sí, al Estado. No tienen derecho, no tienen propiedad privada. ¿Me permite acabar? Adelante, doctor Santana, por favor. Me permite acabar, porque si no, no puedo argumentar, ¿no? Adelante, bueno, adelante. No es afán grosero, simplemente de respeto. No, es de termine respeto. su idea. Sí, es de respeto. Tiene usted la palabra. Ese sector empresarial que está ligado a la construcción directamente. Hay otros sectores que están en la oposición, que son también sectores empresariales. La mayoría de la prensa está en las manos privadas, no en las manos del Estado en Venezuela, incluyendo la televisión y la prensa escrita. Entonces hay que entender distintas expresiones, que no hay socialismo en Venezuela en términos económicos. Es una sociedad capitalista. Una de las principales empresas venezolanas es PDVSA y Citgo, que es la que le vende petróleo en los Estados Unidos. Si lo que más quiere Cuba, para dar el ejemplo, es que se levante el bloqueo para que el comercio sea lo más efectivo. Pues es que nadie en el mundo va a querer hacer el comercio con los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo. Entonces, no nos extrañemos que el petróleo venezolano vaya para allá. Claro, calculemos que estaba a 130 dólares el barril de petróleo antes que llegara esta crisis. Hoy ha subido un poco hasta 50, de hoy en la mañana más o menos, es el cálculo. Entonces, bueno, hay esta serie de situaciones económicas. Por el otro lado, y lo que tiene que ver con México y con los candidatos, se puede, para los sectores de oposición, ligar evidentemente a López Obrador con Maduro, por un lado, pero yo creo que por ahí no va el asunto real. El asunto real es cuál es el candidato del PRI. Y Videgaray es uno de los candidatos mucho más ligado, a mi entender, a la administración norteamericana, Trump, claro. Y esto lo sabemos, pero no todos los precandidatos del PRI están por esa vía. Entonces, ahí hay un debate también interno que tiene otra lógica, y ahí es donde también tenemos que poner atención, ¿no? Si en adelante, para septiembre, que pueda salir, sí, yo calculo en septiembre ya el futuro candidato del gobierno mexicano, y si no es el que es pro-Trump, sino que es otro más de mediación, pues va a cambiar el escenario y la actitud del gobierno de México en relación a Venezuela. Vamos a ir concluyendo y poniendo sobre la mesa nuestras propias apreciaciones ya para ir cerrando esta mesa. Creo que el doctor lamentablemente no responde tu pregunta según aprecio, porque y voy a aprovechar la oportunidad para... Adelante. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Es la gran pregunta, el doctor no la responde. Y yo creo que no la responde porque es muy duro decirlo, y es muy duro además admitir, desde el caso, creo yo, con todo respeto, no sé si estoy ofendido, desde su posición, el fracaso del modelo, y creo que eso es lógico. Entonces, lo que va a pasar en Venezuela es que se va a recrudecer muchísimo más, lamentablemente, esa polarización que ya tiene sus matices, pues sí, o ese enfrentamiento creo que se va a recrudecer porque obviamente, y con esto no estoy, ojo, argumentando ni defendiendo la violencia ni los muertos para nada, pero incluso por un instinto de supervivencia y de defensa
¿no? Es decir, el mismo, tú comentabas, por ejemplo, un violinista. Los jóvenes lo que van es cargados de libros, con un bulto a cuesta, y lo que están buscando es libertad. Entonces creo que ese enfrentamiento, y porque no es una situación normal, lamentablemente a partir de mañana se va a recrudecer. Creo que el paro nacional y las horas de trancazo van a ser una constante a partir de ahora, y ojalá, yo creo que la gran solución que tiene Venezuela por delante es la renuncia de Maduro. Yo creo que queremos paz, no puede haber paz sin justicia. Es imposible tener paz en un país si no hay justicia. Es decir, no puede haber paz si no hay independencia de poderes. No puede haber paz con 400 presos políticos, doctor, que creo que usted sabe que hay 400 presos políticos. No puede haber paz en un país donde mueren niños todos los días por hambruna en los hospitales, que no hay además medicamentos. No puede haber paz si no hay justicia social. Y ojalá, entonces, a partir de ahora, algún rayo de luz le alumbre a Maduro, pueda dar un paso al costado y le permita a Venezuela reconquistar su libertad. Ivonne. Sí, yo diría, al igual que el maestro Alejandro Mota, no hay salida para Venezuela sin la salida de Nicolás Maduro. Me parece que se diga y se describan las circunstancias del enfrentamiento de sangre que ha llevado a la sangre, de la manera en que se quiera describir, hay muertos de por medio y hay represión. Y eso, para que se construya un diálogo de gobierno y que se reconozcan las partes, sí creo que amerita definitivamente la salida de Nicolás Maduro. Y subrayaría que habría un 0-0 hoy, o sea, la oposición ha demostrado que sigue viva, va a seguir en las calles, y creo que si los números que aquí se han empezado a señalar de votación escasa son reales y se confirman, pues también habría sufrido pues una evidencia de que Nicolás Maduro no las tiene todas consigo. Y a mí lo que más me interesa desde la diplomacia mexicana y latinoamericana y desde el ejercicio periodístico que nos toca hacer es que sí se lancen mensajes para la concordia, para el entendimiento y no para seguir afilando el enfrentamiento. Y creo que eso sí pasa porque el canciller Luis Videgaray deje las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en un plano y no quiera quedar bien con Estados Unidos, sumándose en una postura que lo inhabilita como mediador. Gracias, Ivonne. Sí. Pepe Rubinstein. Yo coincido con los presentes en la mesa. Yo coincido, yo también quiero que las cosas se arreglen, yo también quiero que haya diálogo, yo también quiero que haya un mediador confiable, respetado y respetable. Pero no es lo que yo quiero. Tengo que ser realista. 7,5 millones de gentes votaron hace 2 semanas en contra de la constituyente de hoy. Aunque la constituyente de hoy rebase en votación los 7,5 millones, será por muy poco. Está polarizada la sociedad. Entonces, lo que yo tengo que hablar es de lo que creo que va a pasar. En el diccionario de Maduro no existe la palabra claudicar. El señor no se va a hacer de lado. El señor va a seguir empuñando cerrado su puño, vestido de rojo sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Estados Unidos va a comenzar a ejercer una presión definitiva sobre Venezuela. Lamentablemente esto afecta a los venezolanos. 1 millón porque tengo entendido que es 1 millón de barriles diarios lo que le vende Venezuela, de crudo pesado. Pues le voy a dejar de comprar a Venezuela. Además, yo le vendo a Venezuela un crudo ligero para que pueda combinar y vender y ser más comercial. Yo le puedo comprar, me puedo dar el lujo yo a Estados Unidos de comprar un petróleo más caro por 1 año o por 2, o de usar el petróleo que están brotando de los manantiales de Estados Unidos. Yo no tengo problema para abastecerme. Van a comenzar a cerrarle la válvula del dinero a Venezuela. El crédito con China y con Rusia ya está cerrado. En verdad es una situación difícil. Es necesario que de verdad intervenga la sociedad internacional, comenzando por el Papa.
juntar a un comité de notables, no todos jefes de Estado, prominentes, algún Nobel, gentes de reconocido prestigio y valía, que se sienten como mediadores y que tengan la autoridad para decir, es que van a ustedes a acatar lo que nosotros acordemos. Yo les agradezco mucho, el tiempo apremia y ha sido una hora muy intensa. Les agradezco a los panelistas todas sus opiniones. Muchas gracias. Y a usted sobre todo que nos ve cada domingo a esta hora. Muchas gracias. Nos vemos de aquí a 8 días, Entre Líneas.